¿Y si te dijera que hubo una ciudad tan corrompida que sacrificaba mujeres en nombre de sus dioses? No es una leyenda oscura, es parte de la historia bíblica que muchos han ignorado hasta ahora. Jericó no era solo una ciudad fortificada, era un centro de poder, inmoralidad y rituales paganos tan brutales que Dios mismo decretó su caída. En este video descubrirás las verdades ocultas que la arqueología y la Biblia revelan sobre esta ciudad prohibida. Y lo más inquietante, ¿por qué su historia sigue siendo una advertencia para nuestros días? Prepárate. Lo que vas a ver cambiará tu forma de leer las Escrituras para siempre. La historia de Jericó comienza en el corazón del antiguo Canaán, donde se alzaba majestuosa como una ciudad fortificada, rodeada de murallas imponentes. Aquellas estructuras de hasta 12 metros de altura no solo representaban defensa, sino el orgullo de una civilización que confiaba ciegamente en su ingeniería. Para los viajeros de paso, Jericó parecía inexpugnable, casi una Babilonia en miniatura. Con su fuente de agua interna, la ciudad podía resistir invasiones y asedios durante semanas, quizá meses. Era un símbolo de autonomía y supremacía entre las civilizaciones antiguas. Pero más allá de sus defensas, Jericó florecía con una intensa vida urbana. Su prosperidad se sentía en los mercados repletos, en el bullicio de sus calles, en el comercio de especias y metales preciosos. Los ejércitos que la protegían daban a sus ciudadanos una seguridad engañosa, una fe en la fuerza humana que ignoraba los principios espirituales. Su lujo era evidente y su cultura, aunque avanzada, empezaba a mostrar signos de decadencia moral. Como en Sodoma y Gomorra, la riqueza fue acompañada de una progresiva pérdida del sentido divino. Las creencias religiosas de Jericó reflejaban esta confusión espiritual. Los dioses paganos dominaban el imaginario del pueblo, con templos adornados en oro dedicados a Baal y Astarte. Se practicaban rituales paganos para asegurar fertilidad y victoria, muchos de ellos acompañados de sacrificios humanos y prostitución sagrada. Las murallas que se alzaban como defensa física ocultaban una ruina espiritual cada vez más evidente. Jericó se convertía, lentamente, en una ciudad corrompida desde dentro. La ciudad también fue un símbolo de injusticia social. Las mujeres, por ejemplo, eran explotadas y reducidas a objetos de culto o instrumentos de negociación matrimonial. Esta cultura de sumisión y explotación femenina estaba tan normalizada que incluso los actos más inhumanos eran justificados por la religión oficial. La ingeniería y el comercio podían haber impulsado a Jericó como una potencia, pero su estructura moral se resquebrajaba. Como sucedió en otras culturas como Babilonia, el lujo y la inmoralidad caminaban de la mano. Lo más inquietante era la ceguera espiritual de su gente. En su búsqueda por estatus y riquezas, habían perdido la noción del juicio divino. Creían que sus murallas eran suficientes para resistir cualquier invasión, que su prosperidad era una señal de favor eterno. Pero en realidad, su ciudad se había convertido en un ícono de rebelión contra Dios, un lugar donde la idolatría era la norma y la fe verdadera, una rareza. Este fue el escenario perfecto para que comenzara una de las historias más impactantes de la Biblia. Las Escrituras nos muestran que la conquista de Jericó no fue simplemente un acto militar, sino un evento con profundo significado espiritual. La Biblia habla de una ciudad entregada al pecado, cuya destrucción fue permitida por Dios como parte de un juicio divino. Josué, líder de los israelitas, recibió una estrategia que desafiaba toda lógica militar: rodear la ciudad por 7 días, en silencio. Solo al final, con trompetas y gritos, las murallas colapsarían.
una acción espiritual para derrotar una fortaleza física. Este relato no es solo parte de la historia bíblica, es una advertencia viva para nuestras sociedades modernas, que muchas veces repiten los errores de Jericó: dependencia de estructuras humanas, decadencia moral encubierta por prosperidad y olvido de las verdades eternas. ¿Qué ocurre cuando una cultura se convence de que no necesita a Dios? Jericó es una respuesta contundente, pero no es el final de la historia, porque donde hay juicio, también hay un mensaje profético de advertencia para quien tenga oídos para oír. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. En su apogeo, Jericó se convirtió en una joya del antiguo mundo. Su prosperidad era visible desde lejos: calles pavimentadas, mercados florecientes y caravanas que traían productos de distintas regiones. Había riqueza en cada esquina, en cada muro cubierto de mosaicos, en cada casa adornada con telas finas. Pero esta prosperidad no venía sola. Como un espejo roto, también reflejaba las grietas invisibles de una sociedad cada vez más alejada de los principios divinos. Con el paso del tiempo, el lujo dio paso a la arrogancia. Los habitantes de Jericó comenzaron a creer que sus riquezas eran el resultado de su propia astucia y no una bendición del cielo. Los templos crecían tanto como los palacios, pero no eran dedicados al Dios de Israel. En su lugar, los dioses paganos dominaban la espiritualidad de la ciudad. Baal, Astarté y otros nombres cubrían los altares, y con ellos llegaron los rituales paganos más oscuros: sacrificios humanos, prostitución sagrada y ceremonias de sangre. La idolatría no era solo espiritual, era sistémica, era parte de la cultura, del comercio, de las relaciones sociales. Las riquezas se usaban para financiar templos donde los hombres adoraban a través de actos inmorales. Las mujeres, muchas veces en situación de sumisión, eran ofrecidas como parte de los rituales. Se sacrificaban niños para asegurar cosechas, como si la muerte pudiera comprar la bendición. Era una sociedad que había confundido espiritualidad con superstición y fe con perversión. La corrupción se volvió parte del ADN social. Los jueces eran comprados, los líderes religiosos favorecían a los ricos y los pobres vivían oprimidos. Jericó ya no era solo una ciudad fortificada, era un retrato de la decadencia moral que antecede al juicio. Esta historia se repite una y otra vez en la Biblia. Babilonia, Sodoma y Gomorra, incluso Jerusalén en ciertos periodos. Cuando la idolatría sustituye a la fe, el colapso es cuestión de tiempo. Muchos hoy repiten estos mismos errores. Nos aferramos al dinero como si fuera un dios. Convertimos el éxito en nuestro altar y justificamos la explotación en nombre del progreso. La historia de Jericó nos confronta. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra prosperidad? ¿Qué estamos sacrificando en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestra espiritualidad? El juicio no siempre llega en forma de terremoto. A veces llega en forma de vacío interior. Sin embargo, la palabra nos recuerda que aún en medio de la oscuridad hay lugar para la redención. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero se vuelven peligrosas cuando sustituyen a Dios en el trono de nuestro corazón. Jesús dijo: «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Mateo 6:21. La verdadera prosperidad viene de una vida alineada con la voluntad del Señor, no de los mercados ni del estatus social. Jericó, en su esplendor, era un ejemplo perfecto de una ciudad que había cambiado la gloria de Dios por imágenes corruptibles.
En su obsesión por el lujo y el poder, olvidaron que toda ciudad, toda cultura, todo imperio sin fundamento espiritual está destinado a caer. Y así, mientras sus murallas se mantenían firmes, sus valores se desmoronaban. Pero Dios no ignora el pecado, y lo que vino después fue mucho más que una invasión. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Desde la perspectiva bíblica, Jericó era mucho más que una ciudad poderosa. Era un símbolo del pecado colectivo, de una sociedad que se había apartado completamente de los caminos del Señor. La Biblia la describe como anatema, es decir, destinada a la destrucción total. Josué 6:17. No era solo una operación militar, sino un juicio divino sobre una cultura hundida en idolatría, corrupción y prácticas detestables. Fue una señal de lo que sucede cuando un pueblo ignora repetidamente los avisos divinos. La orden fue clara. La ciudad debía ser destruida por completo, sin dejar rastro. ¿Por qué tanta severidad? Porque Jericó no solo era pecadora, sino que era contagiosa. Su influencia podía arrastrar incluso al pueblo de Dios a desviarse. Los rituales paganos, los sacrificios humanos y la prostitución sagrada eran expresiones de una decadencia moral que, si no era detenida, se extendería como fuego sobre el pueblo de Israel. Era un momento decisivo, un punto sin retorno. Dios le entregó a Josué una estrategia radicalmente distinta de cualquier lógica humana: rodear la ciudad por 7 días, en silencio, con el arca del pacto al frente. Esta era una guerra espiritual. No se trataba de fuerza militar, sino de obediencia y fe. El acto final, trompetas, gritos y el colapso de las murallas, fue una manifestación directa del poder de Dios. No fue conquista por la espada, sino por intervención divina. Un testimonio eterno de que la victoria no depende del número de soldados, sino de la fidelidad al Señor. Este episodio nos recuerda que el juicio divino no es caprichoso, es el resultado de una paciencia agotada. Dios había dado tiempo suficiente a Jericó, tal como hizo con otras ciudades como Nínive y Babilonia. Pero mientras unas se arrepintieron, otras no escucharon. Jericó fue advertida, no una, sino muchas veces a través de señales, rumores y quizá incluso testimonios personales, como el de Rahab. Pero prefirieron ignorar el mensaje profético y continuar con su estilo de vida. Hoy en día, muchas ciudades y corazones viven como Jericó, aparentemente fuertes, pero espiritualmente vacíos. Se construyen murallas emocionales, profesionales, financieras, pensando que eso basta para estar seguros. Pero la verdadera seguridad solo se encuentra en la presencia de Dios. Romanos 6:23 nos recuerda: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Jericó eligió la paga del pecado. Nosotros aún estamos a tiempo de elegir la dádiva. El relato bíblico de Jericó también nos muestra un principio espiritual clave: Dios no comparte su gloria con nadie. Allí donde los dioses paganos eran exaltados, el Dios de Israel mostró su supremacía absoluta. Él es el Señor sobre toda cultura, sobre toda creencia, sobre todo poder humano. Por eso, la caída de Jericó fue más que el derrumbe de una ciudad, fue la proclamación del señorío divino sobre toda Canaán. Y así, mientras las piedras caían y el polvo se alzaba, quedaba claro para todos que aquello no era una simple invasión. Era el cumplimiento de una promesa, una advertencia para las naciones y una declaración para los israelitas. Pero aún entre tanta ruina, una historia de esperanza comenzaba a florecer. Cuando uno observa los vestigios de Jericó a través de las evidencias arqueológicas, es imposible no maravillarse por los avances en ingeniería que esta ciudad poseía. Las murallas no eran meros muros. Se trataba de un sistema complejo de defensa que combinaba rampas,
torres de vigilancia y cimientos profundos. En tiempos donde muchas ciudades aún utilizaban empalizadas de madera, Jericó ya era un modelo de civilización avanzada. La ciudad se había convertido en un referente de arquitectura militar para toda Canaán. Estas murallas dobles, con hasta 4 metros de ancho en algunos sectores, eran una hazaña de construcción para una sociedad antigua. Los arqueólogos han encontrado restos de ladrillos de adobe sobre cimientos de piedra que formaban una estructura casi inexpugnable. Además, la ubicación estratégica de la ciudad, junto a una fuente de agua subterránea, la convertía en un bastión difícil de asediar. Esto daba a sus habitantes una confianza casi absoluta en su capacidad de resistencia, tanto frente a ejércitos como ante la escasez. Jericó no era solo una ciudad fortificada, era también un centro de cultura e innovación. Su urbanismo, aunque rudimentario desde nuestra perspectiva moderna, estaba adelantado a su época. Las casas estaban construidas con criterios de orientación y protección contra el calor. Había plazas, almacenes, rutas comerciales bien definidas. Era una urbe compleja, con un orden jerárquico evidente y zonas de culto a los dioses paganos, integradas en su diseño arquitectónico. Pero esa misma sofisticación física contrastaba profundamente con la ruina espiritual que crecía desde sus cimientos. Era como una casa construida sobre arena, admirable en apariencia, pero inestable en esencia. La ciudad se volvió una paradoja viva, resistente por fuera, pero frágil por dentro, como sucede hoy con tantas sociedades que perfeccionan sus sistemas de defensa y control, pero descuidan los valores que verdaderamente sostienen una cultura. Lo irónico es que el orgullo de Jericó residía en sus murallas, cuando en realidad su caída fue provocada por algo invisible: la obediencia espiritual de un pueblo y la mano poderosa de Dios. No hubo arietes, ni torres de asalto, ni ejércitos rompiendo las puertas. Solo hubo fe, trompetas y una estrategia militar que parecía absurda, pero que desmoronó lo que el hombre había tardado generaciones en construir. Dios usó lo intangible para destruir lo impenetrable. Esto nos enseña que, aunque admiremos las conquistas humanas, las torres, los muros, las tecnologías, hay una dimensión superior que no se somete a los cálculos de la ingeniería. 1 Corintios 1:27 dice: Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Jericó se creía invencible, pero su caída fue tan espectacular como su estructura. La ingeniería no pudo salvar lo que el pecado había condenado. Así, mientras la ciudad seguía embelleciendo sus muros y perfeccionando sus defensas, la grieta que más crecía era la espiritual. Y aunque todo parecía estar bajo control, la voz del juicio se acercaba con paso firme, trayendo consigo no solo destrucción, sino revelaciones sobre la verdadera condición de aquella sociedad. En el corazón de Jericó latía una sociedad estructurada, pero profundamente marcada por la desigualdad. Aunque las murallas protegían a todos por igual, dentro de ellas no todos vivían de la misma manera. Las clases altas disfrutaban del lujo y el estatus, mientras los más vulnerables, especialmente mujeres y niños, eran víctimas silenciosas de un sistema injusto. Las riquezas circulaban en los mercados, pero la explotación femenina era parte del precio pagado por la prosperidad. Las mujeres eran utilizadas en matrimonios arreglados, muchas veces desde niñas, como moneda de cambio entre familias poderosas. Peor aún, muchas eran consagradas a la prostitución sagrada, un ritual pagano que distorsionaba totalmente el sentido de la sexualidad y del cuerpo humano. A los ojos de sus dioses eran instrumentos, a los ojos de Dios eran hijas, y eso hacía toda la diferencia. Pero en Jericó, esa dignidad había sido olvidada, sepultada entre incienso y ofrendas contaminadas. Los rituales religiosos no eran un asunto privado,
Eran públicos, colectivos y muchas veces brutales. Sacrificios humanos, incluidos niños, formaban parte de las festividades. Se creía que esto agradaba a los dioses paganos y garantizaba buena cosecha o victoria en batalla. Era una espiritualidad basada en el miedo, no en la comunión. Una religión de sangre, no de gracia. Esta realidad nos remonta a culturas como las de Babilonia o los habitantes de Sodoma y Gomorra, donde el pecado había deformado completamente el sentido del culto. En esa sociedad, el estatus lo era todo. Quienes pertenecían a la élite tenían acceso a lujos, educación y protección. Los demás simplemente servían a sus intereses. Había un orden rígido y despiadado. Las creencias religiosas se usaban para justificar la sumisión y mantener el control. La ingeniería y la arquitectura impresionaban, pero era una cultura espiritualmente enferma. La ciudad fortificada era en realidad una prisión de valores torcidos. Las creencias espirituales de Jericó estaban centradas en la manipulación del poder divino, no en la relación con un Dios personal. Los templos eran escenarios de comercio espiritual. Se intercambiaban favores por ofrendas, placeres por protección. Esta cultura, aunque aparentemente funcional, se desmoronaba moralmente. Una sociedad que pierde el respeto por la vida humana está muy cerca de su ruina. Así como Babilonia cayó por su arrogancia, Jericó también avanzaba hacia su hora final. El contraste con los valores del reino de Dios es abismal. Mientras Jericó exaltaba la explotación, Dios llama a la justicia. Mientras ellos ofrecían sacrificios humanos, Dios ofrecía redención. El profeta Miqueas lo expresó claramente. ¿Qué pide Jehová de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Jericó hizo exactamente lo contrario, y eso tiene consecuencias eternas. Pero no todo era oscuridad en Jericó. En medio de tanta inmoralidad, había quienes aún tenían una chispa de fe, personas comunes, heridas por la sociedad, pero tocadas por un deseo sincero de algo más. Y una de ellas, una mujer marginada por su oficio, sería parte fundamental en la historia del juicio y de la redención que se avecinaba. Lo que ocurrió en Jericó desafía toda lógica militar. Mientras el pueblo observaba desde sus murallas gigantescas, los israelitas, guiados por Josué, marchaban en silencio, sin atacar, sin gritar, sin levantar armas. Solo caminaban. Durante 6 días repitieron este acto, una vez por día. Una estrategia que parecía absurda a los ojos humanos, pero que llevaba el sello de un diseño celestial. Dios no necesitaba catapultas, necesitaba obediencia. En el 7º día, el ritmo cambió. Los israelitas rodearon la ciudad 7 veces y al sonar las trompetas, gritaron al unísono. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Las murallas, esas que parecían impenetrables, colapsaron. No por fuego, ni por asedio, ni por ariete alguno. La ciudad fortificada fue derrotada por el poder de Dios, manifestado a través de la fe y la obediencia. La arqueología sugiere que un terremoto pudo haber coincidido con ese momento. Pero, ¿acaso Dios no es también el Señor de la tierra? El simbolismo es poderoso. Las murallas representaban la autosuficiencia humana, la confianza en lo material, la arrogancia del hombre frente a su creador, y con un solo acto de fe, todo se vino abajo. El mensaje era claro: ninguna defensa es suficiente contra el juicio divino cuando una ciudad vive en pecado. Y del mismo modo, ninguna situación es demasiado difícil cuando Dios pelea por su pueblo. Así lo afirma Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El sonido de las trompetas no era solo ruido, era una proclamación espiritual. En la Biblia, la trompeta siempre anuncia algo decisivo: guerra, juicio, redención o victoria.
En este caso, anunció el derrumbe de una cultura entera. Jericó no solo perdió su estructura física, sino su arrogancia espiritual. Fue una advertencia para las demás ciudades de Canaán y para nosotros hoy. Lo que se levanta contra Dios, tarde o temprano cae. Este episodio nos llama a reflexionar. ¿Qué murallas hemos construido en nuestras vidas que nos alejan de Dios? ¿Confías más en tu cuenta bancaria que en el poder del Altísimo? ¿Te aferras a estructuras que parecen fuertes pero que no tienen fundamento eterno? Las murallas de Jericó pueden estar hoy en forma de orgullo, resentimiento, materialismo o autosuficiencia. Pero al igual que entonces, Dios puede derribarlas, si le obedecemos. Y mientras el polvo se levantaba y el estruendo resonaba por todo el valle, el pueblo de Israel avanzó, no para saquear y destruir sin sentido, sino para cumplir una misión específica. Había un plan, un propósito, un llamado a santificar aquello que era profano, y aunque la destrucción fue total, en medio de los escombros una vida y una historia de fe brillaría como un rayo de esperanza en la oscuridad. Durante siglos, arqueólogos e historiadores han debatido cómo una ciudad tan sólida como Jericó pudo haber colapsado tan repentinamente. Algunas excavaciones han revelado capas de destrucción que coinciden con el relato bíblico, mientras que otros estudios sugieren causas naturales como un terremoto. Y aunque no todos están de acuerdo, las evidencias arqueológicas siguen apuntando a un evento catastrófico repentino, no gradual. Curiosamente, se encontraron restos de muros caídos hacia afuera, lo cual coincide con el relato de una intervención externa, no un ataque desde dentro. La teoría del terremoto natural tiene fuerza entre algunos académicos. Jericó se encuentra sobre una falla geológica activa, lo que hace plausible un sismo en el momento exacto. Pero aquí es donde entra el misterio divino. Un terremoto justo al sonar las trompetas, justo cuando los israelitas obedecían al pie de la letra una instrucción espiritual. Más que casualidad, suena a sincronía celestial. Porque Dios puede usar incluso las leyes de la naturaleza para ejecutar su juicio. Otros estudiosos apuntan a una estrategia militar de presión psicológica. 7 días de marchas silenciosas, sin acción bélica, podrían haber sembrado confusión y temor en los corazones de los habitantes. Quizá las trompetas y gritos fueron el punto final de un desgaste emocional, pero esta teoría no explica la destrucción total de una estructura tan sólida. La mayoría de los expertos coinciden en que algo extraordinario ocurrió, algo que trasciende las técnicas de guerra convencionales. Lo más fascinante es cómo ciencia y fe se cruzan en este episodio. Las excavaciones revelan tinajas llenas de grano, lo que indica que la ciudad no cayó por hambre ni largo asedio, sino de forma súbita. Esto respalda el relato bíblico. Los israelitas apenas rodearon Jericó durante una semana. El juicio vino rápido, inesperado, como suelen venir las advertencias divinas cuando no son atendidas. Dios no improvisa. Él prepara el terreno, y cuando actúa, lo hace con precisión. También hay quienes niegan todo componente sobrenatural y reducen la historia a un mito o una leyenda moralizante. Pero incluso estas voces deben reconocer que la Biblia es uno de los pocos textos antiguos que ofrece un relato coherente y persistente sobre la caída de una ciudad fortificada en un momento clave de la historia de Israel. Y más allá de cómo ocurrió, lo que importa es por qué ocurrió. Por idolatría, inmoralidad, injusticia y desprecio hacia el Dios verdadero. Las teorías pueden aportar comprensión técnica, pero nunca sustituirán la revelación espiritual. Hebreos 11:30 dice: «Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días».
Es la fe la que transforma lo invisible en realidad, lo imposible en testimonio. La Biblia no busca solo informarnos, sino formarnos. Enseñarnos que aunque la ciencia puede explicar los medios, solo la palabra revela el propósito. Y en medio de esta mezcla de escombros, teorías, juicios y milagros, una historia comienza a emerger como un destello de redención entre tanto colapso. Porque incluso en una ciudad tan corrompida, Dios encontró a una persona dispuesta a creer. Entre tanta oscuridad, corrupción y pecado, surgió una figura inesperada, Rahab, una mujer marginada, conocida por su oficio de prostituta, pero con un corazón sensible a lo que el resto de Jericó había rechazado, la verdad del Dios de Israel. Su casa, ubicada sobre las murallas de la ciudad, se convirtió en refugio para los 2 espías enviados por Josué. Allí comenzó una historia de fe que cambiaría el curso no solo de su vida, sino de la historia bíblica. Rahab había escuchado de las hazañas del Dios de Israel, del cruce del Mar Rojo, de la derrota de reyes poderosos, de cómo ese pueblo caminaba con dirección divina. Mientras otros habitantes de Jericó se endurecían en su idolatría, ella temblaba. Pero no de miedo, sino de convicción. Su declaración fue clara y poderosa. El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Fue una confesión de fe digna de una creyente, no de una extranjera etiquetada como inmoral. Su fe la llevó a actuar. Escondió a los espías, arriesgó su vida y pidió solo una cosa: salvación para ella y su familia. En medio de una ciudad entregada a los rituales paganos, Rahab rompió con la cultura, con la idolatría, con la prostitución sagrada que la había oprimido. Ella creyó antes de ver. Fue una mujer que, a pesar de su pasado, eligió un futuro distinto. La Biblia la honra al mencionarla en Hebreos 11 como una heroína de la fe. Y no solo eso, fue incluida en la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:5, un acto de redención poderoso. Rahab nos enseña que no importa cuán impuro haya sido nuestro pasado, cuando hay fe verdadera, hay transformación. En una ciudad donde las mujeres eran sacrificadas a los dioses paganos, ella se ofreció a Dios vivo como instrumento de salvación. Su casa, marcada con un cordón rojo, se convirtió en símbolo de protección, casi como la sangre del Cordero en el Éxodo. Fue un acto profético. Su fe la cubrió cuando todo a su alrededor se derrumbaba. El poder de su decisión fue intergeneracional. Gracias a su valentía, su familia fue salvada. Gracias a su fe, su descendencia tocó la eternidad. Rahab es la prueba viva de que el juicio divino no excluye la misericordia. En cada invasión, en cada advertencia, Dios siempre reserva un espacio para la redención, pero esta no viene por posición, por religión o por reputación, viene por la fe, por la disposición de obedecer aunque todos a tu alrededor se burlen o te rechacen. Hoy, en una sociedad que muchas veces juzga por apariencias, Rahab sigue hablando. Nos recuerda que Dios no mira como mira el hombre. Él ve el corazón, el arrepentimiento, la fe. En medio de nuestras propias Jericós, lugares oscuros, relaciones rotas, hábitos destructivos, también podemos elegir creer. Y cuando lo hacemos, nuestras vidas se convierten en refugio, en señal, en instrumento para otros. Pero mientras Rahab encontraba redención, toda una ciudad caía. Su historia es una línea de luz en medio de una noche oscura. Y es justo ahí donde surge una reflexión urgente, no solo sobre el juicio pasado, sino sobre el presente y lo que está por venir si seguimos repitiendo los errores de Jericó. La historia de Jericó no es solo una memoria antigua, sino una advertencia viva. En pleno siglo XXI,
Seguimos edificando ciudades sobre cimientos de arrogancia, inmoralidad y olvido de Dios. La prosperidad material, al igual que en Jericó, se ha convertido en el nuevo altar de adoración. Se construyen murallas invisibles, barreras de orgullo, autosuficiencia y corazones endurecidos que ya no escuchan el susurro del Creador. La civilización moderna avanza tecnológicamente, pero muchas veces retrocede espiritualmente. Jericó cayó no solo por sus pecados, sino por haber cerrado los oídos al mensaje divino. Hoy en muchas culturas, el ruido de los mercados, del entretenimiento y de la autoexaltación impide escuchar las trompetas del juicio moral. Se glorifica la corrupción como astucia, la inmoralidad como libertad, la explotación como progreso. Las antiguas formas de sacrificio han mutado, se sigue sacrificando la inocencia, la dignidad, la verdad. En altares disfrazados de derechos, fama o poder, Dios, en su soberanía, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que advirtió a Jericó, el mismo que extiende su misericordia antes de actuar con justicia. La Biblia dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia no debe confundirse con aprobación. El juicio llega cuando el pecado se vuelve costumbre y el corazón se endurece. Rahab representa una luz en medio de la oscuridad, una figura que eligió la fe cuando todo a su alrededor gritaba destrucción. Hoy, muchos pueden seguir su ejemplo, cambiar el rumbo, abrazar la verdad y vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también están quienes, como el resto de Jericó, ignoran los signos, se aferran a sus muros y confían en sus propias fuerzas. Y cuando eso sucede, el desenlace es inevitable. La civilización moderna, al igual que Jericó, se encuentra en una encrucijada. Podemos seguir adornando nuestras murallas, económicas, tecnológicas o ideológicas, mientras el vacío espiritual crece. O podemos reconocer que sin Dios, todo colapsa tarde o temprano. El juicio divino no es un mito ni una amenaza, es una consecuencia. No hay muro suficientemente alto que impida la justicia del cielo cuando ésta se hace necesaria. El mensaje final es claro. La historia de Jericó no fue escrita solo para la antigüedad, sino para todo aquel que tenga oídos para oír. Nos invita a examinar nuestro corazón, nuestra sociedad y nuestras decisiones. Nos recuerda que la verdadera seguridad no se encuentra en las riquezas, ni en el poder, ni en la religión sin fe, sino en una vida sometida a la soberanía del Dios eterno. Jericó fue advertida. Nosotros también lo somos, y mientras las murallas de Jericó quedaron como polvo, la palabra de Dios permanece firme, fiel y llena de verdad. El que escucha y obedece vivirá, el que ignora y se burla, verá como en Jericó, que incluso lo más fuerte puede caer en un instante. Jericó no cayó solo por sus murallas, cayó por lo que había detrás de ellas. ¿Y tú? ¿Qué estás edificando en tu vida? ¿Fe genuina o muros de autosuficiencia? Esta historia no es solo del pasado, es un espejo para cada uno de nosotros hoy. Te invito a reflexionar, a orar y a pedirle a Dios que derribe lo que te aleja de Él. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta verdad con alguien que la necesite, porque juntos aún podemos elegir no vivir como Jericó. ¿Quieres entender cómo Jericó encaja en el plan maestro de Dios para la humanidad? En el próximo video te llevaré desde la creación del universo hasta la visión del Apocalipsis. Prepárate para ver la historia completa de la Biblia como nunca antes la has visto.